hacer un repaso de lo que sería el teorema de Tales, conocido por el que se necesitan 3 o más paralelas que son cortadas por 2 transversales. Entonces, el teorema de Tales teníamos así. Podríamos trazar 3 o más. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, pero siempre se necesita un mínimo de 3, ¿no? Siempre ser paralelas, tienen que ser paralelas, significa que no se cruzan. Van a ser atravesadas por 2 transversales. Puedo indicarlos así o puedo indicarlas así. Puede que también las transversales sean paralelas. Puede ser que las dos sean así, una así y otra así, que sean paralelas y que nunca se corten entre ellas. Pero se llaman transversales porque van a cortar a estas rectas que pasan por acá. Muy bien. Nosotros con el teorema de Tales lo que decíamos era que habiendo 3 o más rectas paralelas que son atravesadas por 2 transversales, se van a formar segmentos proporcionales. Y hablábamos de que teníamos A, B, C, D, E, F, y decíamos que AB va a ser proporcional, como hablamos de proporción, hablamos de una fracción, a otro segmento que pertenezca a la misma transversal. O sea, AB puede ser BC o puede ser AC. Vamos a elegir AC. Segmento se pone con una raya arriba. Y esto va a ser igual a sus homólogos. Los homólogos van a ser aquellos segmentos que estén en la otra transversal entre medio de las mismas paralelas. O sea que si yo tomo AB, el otro segmento que le corresponde, su homólogo, va a ser DE. Y esto va a ser proporcional al homólogo de AC. Como tomé AC desde acá hasta acá, el homólogo va a ser DF. Y básicamente el teorema de Tales es jugar con esto. Puede ser que nos digan que nos falta y tenemos que hallar entonces cuando reemplacemos con los datos vamos a poder hallar ese. Puede decir que nos falte todo esto. Y va a variar así, depende del caso, ¿no? Como yo les había dado. El tema es que, como a veces las transversales, marco acá, como a veces las transversales se pueden cruzar, van a formar de alguna manera un triángulo. Esto fue lo que se dio cuenta Tales. Y ahí es donde viene otro teorema de Tales que habla de la semejanza de figuras. Tales observó esto. Acá las transversales van a seguir y van a formar un triángulo. Entonces, este triángulo que se forma acá, dijimos que forma un punto, que puede ser que yo imagine que pasa otra paralela, si quieren, y se forma otro segmento nuevo, va a ser también proporcional a estos pedacitos de acá y a los grandes. Entonces, vamos a seguir jugando con esa proporción de la que hablábamos del teorema de Tales principal. Entonces, ¿qué pasa acá? Tales dice, bueno, estos lados, estos segmentos van a ser proporcionales. Si yo considero, vamos a ponerle que este es un triángulo A, B y C, y a este triángulo más grande va a ser A, vamos a ponerle D, E. ¿Cómo van a ser entre sí? Si sus segmentos son proporcionales, ¿no? Y aparte comparten acá un ángulo. Eso es lo que miraba Tales. Comparten encima un ángulo, ¿no? Entonces, lo que pensó Tales es que este es igual al más grande, pero en otro tamaño. Por eso no se dice generalmente igual, se dice que son semejantes. Semejantes significa que van a tener la misma proporción, que el dibujo no se va a deformar. Es como que yo agarre una foto y la foto de la persona tiene un tamaño más pequeño que lo real, pero está proporcional, no está deforme. Entonces nosotros podemos decir que es igual a la figura grande, aunque no es idéntico, sino que es semejante. ¿Se entiende? Entonces, lo que tenemos acá, que decía Tales, es que el triángulo ABC va a ser semejante, y se pone con un símbolo así,
al triángulo más grande, que es ADE. Son semejantes porque tienen un ángulo en común, nos damos cuenta, y tienen estos lados que son proporcionales. Y como este también son proporcionales, entonces, ¿qué va a pasar? Dice Tales. Este lado de acá, este segmento que se forma acá, va a ser también proporcional a este de acá, no solamente lo de los costados, porque si estamos diciendo que es como el más grande, pero reducido en tamaño, significa que si yo achiqué este grande a la mitad, este lado a la mitad, significa que este también va a estar reducido a la mitad, o sea que los tres lados van a ser proporcionales. Ahí es donde él habla de los criterios de semejanza, que yo les puse en el trabajo. En el trabajo yo les doy el ejemplo de un teorema de Tales donde se cruza, se forma un triángulo y le hago ver esto, que un triángulo más chiquito queda encajado adentro de otro triángulo grande. Por eso es simple de ver de que yo lo estoy como si fuese, que yo tengo un triángulo acá, digo, ay, lo voy a alargar, lo voy a hacer, viste, como agarrarlo de acá y lo estiro. Entonces lo voy a estirar el doble, ¿no? O el triple, vamos a estirarlo el triple. 1, 2, 3. Y de acá también lo voy a estirar el triple. 1, 2, 3. Bueno, continúo por acá. Entonces, este lado va a ser el triple también de este chiquitito. Yo lo agrando de todos lados. Eso es lo que les quiero mostrar cuando les estoy recortando la figura dentro del triángulo. Bien, cuando hablamos del teorema de Tales, de semejanza de triángulos, entonces decimos aparte también que los tres lados son proporcionales. Y a la vez, decíamos, dibujo de nuevo el chiquito, dibujo de nuevo el grande. Entonces, los tres lados van a ser proporcionales, dijimos, ¿no? De alguna manera. Si yo triplico, por ejemplo, esto, voy a triplicar este y este. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces los lados van a ser proporcionales. No significa que sean idénticos. Si este vale 1, este va a valer 3. Si este vale 2, este va a valer 2 veces 3 porque lo tripliqué, 6. Si este vale 3, este va a valer 9 porque 3 veces, como lo tripliqué, va a ser 9, ¿no? Pero aparte, lo que se va a pasar acá es que al conservarse la forma, dijimos que este ángulo que comparten es el mismo, ¿no? Alfa es alfa en los dos. Pero aparte, como no se deformó, estos ángulos también van a ser idénticos al grande. Entonces, este le podemos poner beta, este también entonces va a ser igual a beta, este le vamos a poner phi, entonces este también va a ser phi. Entonces, ¿qué pasa en los triángulos? Van a tener tres ángulos iguales, esos sí van a ser iguales, o sea que si este es 20 no se va a triplicar acá, va a seguir siendo 20, pero los lados sí van a ser proporcionales. Entonces, ahora veamos los criterios de semejanza. Yo les pongo un cuadro donde empiezo con el criterio AA. ¿Qué significa el criterio AA? Es el criterio ángulo-ángulo. Bueno, volvamos a hacer, estoy borrando y haciendo el mismo dibujo, no sé por qué. Voy a hacer así, este es más grande, ¿no? Pero guardan la misma, son semejantes. Bien, el criterio AA significa que podemos decir que un triángulo es semejante partiendo solamente de decir que tiene dos ángulos iguales. Con dos ángulos alcanza, ¿por qué? Dijimos que este era igual a este, ¿no? Y descubrimos que este es igual a este, ¿no? ¿Por qué decimos que entonces ya alcanza? Y porque cuando nosotros vemos los ángulos interiores de un triángulo, siempre suman 180 grados. Es una propiedad ya de los triángulos. La suma de este más este más este da 180. Este más este más este da 180. No importa qué tipo de triángulo sea. Entonces, si yo digo que este vale 20 y este vale 30, ¿no? Vamos a hacer así. Vamos a ponerle alfa y beta. Entonces decimos que alfa vale 10 grados. Que beta, le pongo el símbolo de
de ángulo, que beta vale 70 grados, ¿no? Entonces acá va a pasar lo mismo, este va a valer 10 y este va a valer 70, pero no sabemos cuánto mide ese ángulo. Pero es fácil, si decimos que la suma de los tres es 180, digo, bueno, 180 grados va a ser igual a alfa más beta más x, porque no lo conocemos, ¿no? Este es el que no conocemos. Entonces, lo podemos deducir. ¿Por qué? Porque tenemos que este vale 10, beta vale 70, más x, 180 acá. Y acá me queda 80 grados más x. Este 80 puede pasar para este lado, si está sumando pasa restando, o podemos aplicar para hacerlo desaparecer acá, lo voy a restar. Resto 80 de acá, pero también resto 80 de acá. Lo que hago de un lado lo voy a hacer del otro. Pero yo uso el de pasaje, entonces hago 180 grados menos 80 grados. Es igual a x, y esto obtengo que va a ser 100 grados, ¿no? Entonces, siempre va a pasar esto, que como esto están relacionados por esta propiedad, basta con que sepamos esto para decir que si se cumplen estos dos, entonces este va a ser lo que resta de 180, para llegar a 180. Supongamos que entonces tenemos alfa y beta. Alfa y beta acá también va a ser lo mismo. Pero como alfa y beta lo sabemos, entonces ya sabemos que esto va a ser lo que queda, lo que falta para 180. Si dijimos que estos dos suman 80, para llegar a x va a faltar 100, ¿no? Entonces, si estos dos suman 80, para llegar a x también que va a faltar 100. ¿Y cómo van a ser esos ángulos también? Iguales. Entonces, lo que podemos decir que si los tres ángulos son iguales, entonces son semejantes. Pero solo necesito saber que dos sean iguales. ¿Por qué? Porque si yo ya sé cuánto valen estos, ya sé que este va a ser lo que queda para 180. Y lo mismo acá, lo que queda para 180. Y estos a la vez van a ser iguales. ¿Por qué? Porque estos dos son iguales. Entonces solo necesito dos ángulos para decir que un triángulo es semejante. Bien, veamos ahora el criterio que le sigue, que es lado, 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 que es lo que veníamos hablando antes. Dos triángulos van a ser semejantes si verificamos que sus tres lados son semejantes. Ejemplo, tengo este y dijimos que este valía 2, este valía 3 y este valía 4, ¿no? Vamos a hacerlo como si fuese un duplicado. Vamos a duplicar el tamaño. Entonces, este lado va a valer 4, este lado va a valer 6 y este lado va a valer 8, ¿no? Entonces, nos presentan estos dos triángulos y dicen, ¿cómo saber si son semejantes? Bueno, vamos a verificar que se cumple la proporción en los tres lados. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo haga una proporción dijimos que era una fracción, de alguna manera, un cociente. Esto es una proporción. Cuando haga 4 sobre 2, me tiene que dar lo mismo que cuando haga 6 sobre 3. Y me tiene que dar lo mismo que cuando haga 8 sobre 4. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la proporción se tiene que conservar en los tres lados. Y esa proporción tiene que ser la misma. ¿A qué me refiero con la proporción que tiene que ser la misma? A este por 2 que multipliqué cada lado va a ser la razón que voy a encontrar acá. Fíjense, 4 dividido 2 es 2. 6 dividido 3 es 2. 8 dividido 4 es 2. ¿Qué es lo que se cumple acá? Siempre la misma proporción 2. Siempre va a ser lo mismo. Puede ser que yo los ponga al revés también, que ponga 2 sobre 4. 2 sobre 4 es igual a 3 sobre 6, igual a 4 sobre 8. En este caso no me va a dar 2, pero lo que buscamos acá es que sea igual, que se cumpla siempre la proporción, porque estamos haciendo la inversa, no se va a dar 2. Como no hacemos 4 sobre 2, hacemos 2 sobre 4, no va a quedar distinto. Pero acá, cuando nosotros hagamos las cuentas, vamos a obtener que la razón va a ser igual a esta y a esta. Las tres van a ser la misma. La proporción se cumple en cada lado. En este lado, en este lado, en este lado. En este lado, 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 en este lado.
dibujándolo ya de antemano. Bien, puede ser que los triángulos no estén siempre ubicados así, uno, les decía, uno despegado del otro y a un costadito como dado, lado con lado y ángulo con ángulo. A veces pueden estar dado vueltas, puede que les aparezca así. Que ustedes ven un caso donde aparecen así y dicen, bueno, me da como dato los tres lados. Entonces puedo utilizar el criterio LLL, que tengo que verificar que los tres lados sean proporcionales. Entonces, voy a escribir las proporciones. Voy a ir de este a este. O pueden ir de este a este, pero yo voy a elegir ir de este a este. Siempre hay que mantener ese orden. Si yo arriba elijo empezar por el triángulo grande, entonces siempre arriba en el numerador va a estar el triángulo, los datos del triángulo grande. Entonces, lo que les decía, tienen que fijarse a qué lado corresponde a cuál. Si yo estoy diciendo que acá tengo el ángulo recto y este lado es más pequeño, entonces acá donde tengo el ángulo recto, este lado es el más pequeño y este es el correspondiente entonces a este. Si yo tengo acá del otro ángulo recto este que es más largo, este cateto que es más largo, en este caso porque es un ángulo recto, entonces este va a corresponder a este. Y por descarte, este va a corresponder a este. Entonces, esto va a pasar en cualquier triángulo, no hace falta que sea rectángulo. Entonces vamos a venir del grande al chico. Yo digo que el 12 va a ser, que es el rosa, es proporcional al 4. Y que el 9, que es el que está en el amarillo, es proporcional al 3, que es el amarillo de acá. Y que el 15 es proporcional al 5 de acá, ¿no? Si esto es verdad, la razón de esto, el resultado de esto, me tiene que dar siempre lo mismo. Entonces, 12 dividido... 12 dividido 4 es 3. 9 dividido 3 es 3. 15 dividido 5 es 3. ¿Se cumplen las 3? Sí. Entonces se puede decir que estos triángulos son semejantes. Bien. El otro criterio, ahora donde tengo anotado lo que les di, es lado, ángulo, lado. Esto es lo mínimo que se necesita como para decir que un triángulo es semejante o no. Veníamos con el de ángulo, ángulo, donde decimos que tiene que tener mínimo dos ángulos iguales. Lado, 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 donde decimos que los tres sí o sí tienen que ser proporcionales. Y luego vamos a tener este donde podemos decir que son semejantes a partir de descubrir que tienen dos lados proporcionales y un ángulo igual. Los ángulos siempre tienen que ser iguales. Entonces, hago una pausa para cortar tiempo y... Bien, les dibujé el triángulo que yo les había dado de la clase anterior donde tenían que hallar el segmento verde y el segmento rojo. Es el mismo que yo les dibujé en color verde y azul en la fotocopia, donde les ponía este, que es el chiquitito, era el azul, y este grande era el verde, ¿no? Esto es desplazándolo uno lejos del otro, porque si yo lo quería ver es como que el triángulo este azul estaba dentro del verde. Si yo los separo como se los separé, van a encontrar esto. Y yo, ¿cómo compruebo con esto que son semejantes? Bueno, yo les puse como datos ahí en el ejemplo que esto sabíamos que valía 45 grados. No nos da el otro lado que es proporcional. No es un triángulo rectángulo, así que por Pitágoras tampoco lo puedo hallar. Pero tengo dos de esos lados y tengo un ángulo. Utilizando el criterio LAL puedo decir que estos triángulos son semejantes. Vamos a ver si se cumplen. Vamos a decir, ¿tiene dos lados proporcionales? Bueno, tomemos como tomamos antes. Vamos de este a este. Es 28, el segmento que viene acá, sobre 21. Y este que es 24, sobre 18. ¿Ven? Entonces, ahí vamos a tener los dos lados que queremos verificar si son proporcionales. Entonces, vamos a tener que verificar si esto es igual. Bueno, resolvemos esto, que lo podemos hacer simplificando, y vamos a obtener que esto me da 4 sobre 3.
Y esto, si lo simplifico, me va a dar 4 sobre 3. También podemos buscar la fracción decimal o periódico, porque me parece que es periódico. Ponemos en la calculadora cuando tenemos 4, esto es algo que si quieren pueden utilizar. ¿Cómo poner una fracción en la calculadora? Apretan el 4, no miren mis uñas que están todas con tiza y le falta sacado. Apretan el 4 y van a tener este símbolo que tiene una A con una B y una C. Este es el número para hacer la raya que vemos acá de fracción. Entonces apretamos 4, fracción, ven que aparece como una L, 3, y introduce a la fracción esta, 4/3, dentro de la calculadora. Esto es una fracción mixta cuando aparecen 3 números. Lo que está diciendo es que voy a tener un entero más un tercio. ¿Cómo lo escribo otra vez como 4/3? Voy a tener que ir al botón de fracción, pero antes voy a apretar Shift, que es este. Entonces aprieto Shift, aparece acá arriba el Shift, y luego aprieto este de nuevo. Entonces, ven, se transforma en una fracción simple. Si les aparece una fracción mixta, lo pueden transformar en una fracción simple utilizando esto. Pero yo quiero decir que lo quiero pasar a decimal, ¿no? Entonces puedo apretar de nuevo este mismo botón de la fracción y me va a transformar ese 4/3 en un decimal. En este caso un decimal periódico, porque ven que es 1,3333. Entonces esto va a ser igual a 1,3 periódico, igual a 1,3 periódico. ¿Qué pasa acá? La razón es igual, la proporción es igual. Por ende, se cumple el lado. Y como dijimos que tenía un ángulo igual, se cumple también que se cumple que el ángulo es el mismo. Entonces podemos decir que estos triángulos son semejantes. Bueno, yo les dejé una actividad donde les voy a hacer practicar esto de los criterios y cualquier duda me consultan y yo trataré de grabarme y hacemos otro video así. Hasta luego.